Hola mis queridos amigos y hermanos de nuestro canal Bastiana Ángel. Bienvenidos a un nuevo estudio, gracias por estar aquí presente. Estamos haciendo una especie de maratón en esta sección del seminario sobre los escogidos, ¿sí? El remanente, los 144.000, todo eso. Así que está conectado con el sello de Dios, todo esto va hilado. Pero haremos un pequeño alto porque también ellos guardan el testimonio de Jesucristo y también la fe de Jesús. Los 144.000 tienen la fe de Jesús y hoy quiero explicar en particular a qué se refiere con eso. Así que si no lo has conseguido aún, te invito a conseguir nuestro libro El Rugido del Cordero en la descripción de este video. Es el primer enlace que tienes y nada, para que lo tengas en físico y nos acompañes en este apasionante estudio. Así que sin más, ahora vamos a estudiar un pequeño inciso sobre la fe de Jesús para continuar estudiando sobre los 144.000 sellados. Que lo disfrutes. Revelación de Jesucristo, que Dios anunció y explicó a su siervo Juan. Pues el momento está cerca. La fe de Jesús no es lo mismo que la fe en Jesús. ¿Qué importancia tiene? ¿A qué se refieren con la fe de Jesús? Este texto se encuentra en Apocalipsis 14, del 12 en adelante. Sin embargo, es el versículo 12 en específico que nos habla claramente de la fe de Jesús. Esta es una correcta traducción. Justamente dice allí que es la fe de Jesús. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, y la fe de Jesús. Para entender mejor este estudio, te recomiendo dos videos. El primero es el video de los escogidos, ¿ok? Los escogidos que está en este canal. Y el otro es el del sello de Dios. Muy bien, comencemos analizando a qué se refiere cuando dice que aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Tengamos en cuenta que el contexto es la adoración a la imagen de la bestia y los que reciben el número de su nombre. En los videos que les mencioné hablamos acerca de la imagen de la bestia, del 666, pero sobre todo de la imagen de la bestia. Hay una imagen de la bestia que es la misma que de los emperadores y gobernadores. Esto lo sabemos porque las bestias mezcladas que estaban eran las mismas que ve Daniel, que se refiere al imperio de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el león, el oso, pero están todas mezcladas y de esa se forma una imagen mental, porque las personas son las que la construyen, una imagen mental en las personas y la adoran como si fuera Dios. Esa es la imagen de la bestia, o sea, adorar a Dios como si Dios fuese igual que los faraones, igual que Nabucodonosor, igual que todos los gobernantes terrenales. Y sabemos que Jesús dijo que el reino de Él, su naturaleza, la naturaleza de su reino es servicio. El mayor de vosotros será el siervo de todos. Jesús es el siervo de todos, no el que aplasta la cabeza de todos. Jesús no es el rey que si no me adoras te voy a echar a un horno de fuego. Jesús es muy diferente. Jesús, en cambio, al que le golpean una mejilla, Él pone la otra. Al que lo obliga a llevar una carga, Él obedientemente va con Él incluso una más extra, una milla más. Entonces Jesús ora por sus enemigos, hace salir su sol sobre justos e injustos. Él es hijo de su Padre celestial. Ese es el carácter de Dios. Esa es la imagen de nuestro Rey en la cruz. Nosotros no adoramos a Nabucodonosor. Nosotros no adoramos a los reyes terrenales que hacen justicia humana. Del que se porta mal, pues lo castigamos, lo azotamos, y del que se porta bien lo recompensamos. No. El reino de Dios es basado en la gracia y el amor. La justicia de Dios es la salvación de los pecadores. Si no, lean Romanos 3. Es la carta magna de la justificación por la fe, y Pablo se refiere a que en el Evangelio se manifiesta la justicia de Dios de fe en fe. Y luego sigue explicando en el capítulo 3
que la justicia de Dios es la salvación. El libro de Isaías dice que pronto se dejará ver su justicia, ya vendrá allí su salvación. Eso muestra claramente que la justicia de Dios no es castigar al malo y recompensar al bueno, sino amar a todos por gracia y salvar al que no lo merece. Así manifiesta su bondad y su justicia. Vean la justicia de Jesús en su vida. Los que tanto alegan de la justicia de Dios, véanla en su vida, abrazando al leproso. Véanlo comiendo con pecadores. Miren qué justicia tan linda. Esa es la justicia de Dios. Diferente a la que el mundo se ha inventado. Diferente a la justicia vengativa de los seres humanos. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Todos estos son argumentos bíblicos que estoy dando. Ahora, los mandamientos de Dios no se crean que son los 10 mandamientos. El mismo Pablo dice que esa es la ley escrita en piedra. 1 Corintios 3, la ley de muerte y condenación escrita en tablas de piedra. El antiguo pacto que envejece, que va a desaparecer. El pacto verdadero es la ley escrita en el corazón. Y esa ley, mis hermanos, se resume en amor. No hay nadie que pueda negar que los evangelios y el apóstol Pablo es muy claro en Romanos 13 cuando dice: este mandamiento o cualquier otro mandamiento se resume en esta sola sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento nuevo, diferente a los 10 mandamientos, porque el amor trasciende la ley. Cuando tú no puedes obligar a alguien que te ame por la ley. Cuando Jesús dijo: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, se refiere precisamente a los mandamientos que Él viene hablando, en los mandamientos de amar a su hermano. Juan, si ustedes leen las cartas de Juan, verán que él dice un nuevo mandamiento, y tú dirás: ¿cómo que un nuevo mandamiento? ¿No es el mismo? No, es nuevo en Él y en ti que estás en Él, dice Juan, que creamos en el nombre de su Hijo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. El amor, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Tú no puedes andarle predicando a las personas el evangelio y diciéndoles: oye, amen a Dios porque Dios lo exige, adoren a Dios porque Dios lo exige, si no, tendrás tu parte en el lago que arde con fuego y azufre. Eso no es amor. Eso es Nabucodonosor, diciendo: si no me adoran a mi imagen que he levantado, te vas al horno de fuego. Jesús mostró lo que sucede en el horno de fuego. Allí va Él con sus hijos. A Él se le ama porque Él nos amó primero, no porque nos exige que le amemos. El amor no puede ser exigido por la ley. ¿Bien? Así que el nuevo mandamiento es Jesús. El nuevo mandamiento es creer en Jesús. Juan lo deja muy claro. Un nuevo mandamiento os doy: que os améis unos a otros. Estos son los verdaderos mandamientos de Dios. Ahora, la palabra guardar es, tanto en griego como en hebreo, siempre es atesorar. Por ejemplo, se le dijo a Adán y Eva que labrasen el huerto y lo guardasen. Y uno no puede obedecer un jardín, ¿saben? No puede. Sin embargo, es la misma palabra hebrea, revísenla, de guardar. Cuando Dios habla de guardar, se está refiriendo a atesorar. Cuando Santiago habla, esto es muy lindo, porque cuando Santiago habla de ser hacedores de la ley, no solamente oidores olvidadizos, investiguen la palabra hacedor de la ley. No es ni por asomo la traducción que se le ha dado. La palabra, revísenla, los invito. La palabra hacedor de la ley es en realidad poeta de la ley. ¿Y cómo uno es poeta de la ley? Como el rey David. Y los salmos son absolutamente mesiánicos. Cuando él se refiere a la ley, en realidad, si ustedes hacen una comparativa, está refiriéndose a Jesús. Pablo mismo en Romanos 10 dice que el mandamiento es Jesús.
la justicia que viene por la fe, no la justicia que viene por las obras de la ley. Bueno, en fin, está muy evidente en las Escrituras, solamente que nos gusta poner condiciones, nos gusta no creernos las buenas noticias, y sin embargo, siempre el amor fue la base de todo, no la ley. Ok, los mandamientos de Dios entonces es atesorar el amor que Él nos dejó, creer en su Hijo y amarnos unos a otros. ¿Qué les parece? Esos son los mandamientos. Que es diferente a los 10 mandamientos. E insisto, no a que se resume en amor. No. El amor es mucho más que la ley. Y la palabra es atesorar. Guardar es atesorar, no obedecer. Y no, con esto no digo que no vayamos a obedecer, pero no nos está mandando a obedecer, nos está mandando a atesorar. Y los frutos nacerán de valorar lo que Dios nos ha prometido y nos ha dado. Y la fe de Jesús, y aquí entramos en un terreno muy interesante, la fe de Jesús tiene que ser algo en lo que Él creyera, en lo que Jesús creyera. Y los apóstoles estaban familiarizados con algo que existía, que era la fe de Jesús, que está en el contexto de la adoración de la imagen de la bestia. Mire, fíjense qué interesante. La fe de Jesús, los que guardan, atesoran esa fe de Jesús, está en el contexto de la adoración de la imagen de la bestia. Y si empezamos a rastrear qué era aquello, porque esto está en Apocalipsis 14, qué era aquello que Jesús valoraba y atesoraba en su corazón, cuál era esa fe que Jesús guardaba en su corazón y por la que fue probado a negar su fe. ¿Bien? ¿Quieren que lo analicemos? Esto está muy curioso porque el remanente guarda la fe de Jesús. Ya hemos estudiado el remanente, pero ¿cómo es que la guardan? ¿Cómo es que la fe de Jesús es adversa? Es la salvaguardia para no adorar esa imagen de la bestia, que ya sabemos que es la imagen de un Dios como una bestia, como los gobernantes terrenales, dictadores, vengativos. ¿Se dan cuenta? Entonces, si rastreamos a lo que Jesús se aferró y aún fue tentado a dejar de creerlo, encontramos que una y otra vez se le invitó a desconfiar de que Él era el Hijo amado de Dios. Y aquí voy a decir algo que sea una frase cliché, que normalmente he visto que están... el cliché esconde ignorancia realmente, porque el cliché es algo que uno aprende en la religión y que nunca se ha detenido a saber su significado, a ver si realmente es verdad. Por ejemplo, la Biblia es la palabra de Dios, cuando ni en la Biblia aparece nunca que la Biblia es la palabra de Dios. Dice que las escrituras son inspiradas, sí, pero la palabra de Dios, tal como lo dice la Biblia, siempre ha sido Jesús, el Verbo. En Apocalipsis, en todas partes, la palabra es Jesús. Y hay otro cliché muy interesante que dice: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo utilizan para las matutinas. ¿Se dan cuenta? O sea, o para las 40 días de oración y ayuno. Y en la mañana, el último día, tienen que ayunar. Aunque tengan hambre, dicen: no, voy a leer la Biblia y leer la Biblia solamente. Y así, yo al escudriñar las escrituras me alimentaré del pan de vida. Ahora hay problemas serios porque voy a demostrar que este cliché es totalmente ignorante. Realmente está basado en la ignorancia. En la ignorancia de lo que realmente quiso decir Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús dijo: una comida tengo que comer que vosotros no sabéis, Él se refería a poder darle el perdón, hacer sentir aceptada, a pesar de sus 5 maridos y el que tiene no es su marido, y aún así Jesús está hablando con ella, hacerla sentir amada. Esa era la comida que tenía que comer Jesús cuando hace sentir amada a la mujer samaritana.
ahí les dice eso. O sea, Jesús no estaba leyendo la Biblia. Jesús estaba leyendo un corazón humano, abrazando un corazón humano. No la letra, sino el espíritu. Jesús estaba haciendo algo que ayudaba a otro. No estaba diciéndole, según la palabra de Dios, tú eres una pecadora porque el que tienes ahora no es tu marido. No, porque los que estudian y leen nomás la Biblia, eso estarían haciendo. Y dicen, ay no, yo estaba comiendo una comida espiritual, diciéndole a esa mujer, según la palabra de Dios, para que se arrepintiera de sus pecados, que ella estaba en pecado y que no debía adorar a esos dioses. Jesús hizo algo totalmente diferente. Jesús no le quería mostrar que ella era pecadora. Ella lo sabía. Lo que Jesús quería mostrarle es que él sabía todo lo que era ella y sin embargo estaba hablando con ella. ¿Cómo tú, siendo hombre judío, yo samaritana, tú me pides agua a mí? Eso hacía Jesús. Ese es el pan de vida. Jesús, no la Biblia. Y no me malinterpreten, la Biblia es inspirada por Dios. Pero cuando David dice, tráigame a Betsabé y vayamos y maten a Urías, déjeme decirle, eso no es la palabra de Dios, es la palabra de David. O vayan y maten niños, mujeres, palabra de Dios. No es palabra de Dios, es palabra del que mandó a matar a un bebé recién nacido a sangre fría. Eso no es palabra de Dios. Cuando David dice, ojalá te tomen a tus niños y los azoten con las cabezas contra, bienaventurados los que azoten a tus niños contra el pavimento, contra la pared, eso no es palabra de Dios, es palabra de hombre. ¿Se entiende? O sea, la palabra verdadera de Dios es Jesús. Sí, Dios habló muchas veces y de muchas maneras a través de los padres por los profetas, pero en este último tiempo nos habló solo una vez, porque no es necesario más veces, solo una vez por medio de su Hijo. Y de Él tenemos que obtener por el Espíritu Santo todo lo que concierne a Él. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu habla de Jesús, no de la Biblia. El Espíritu nos lleva a Jesús, no a endiosar la Biblia. Porque los que endiosan la Biblia normalmente ponen la Biblia por encima de las personas. Jesús puso a las personas por encima de la letra. Eso es lo hermoso. Los fariseos ponen a las personas por encima por debajo de un libro. Así que analicemos este cliché tan interesante. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Jesús vivía de toda palabra que sale de la boca de Dios y le responde con ese escrito está, la pregunta es, analicemos esto. Viene Satanás, tienta a Jesús y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Claro, Jesús tenía hambre, se suponía que el Padre lo amaba y no lo iba a dejar morir de hambre en el desierto, ¿verdad? Entonces, Jesús viene y dice, creo que se olvidó de ti el Padre que crees que te ama tanto. Te va a dejar morir aquí. Mejor convierte estas piedras en pan. Y ahí es cuando dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Citando las Escrituras. O sea, Jesús está citando las Escrituras y respondiendo con esto. Pero, ¿cuál es el argumento principal? Veamos lo que está de fondo. Aquí no es quién se sabe más las Escrituras. No es si Satanás se sabe mejor las Escrituras que Jesús. No. Satanás está atacando algo importante. Si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. Los fariseos en la cruz. Hijo de Dios es. Si le quiere, o sea, si Dios quiere a este hombre, entonces, si eres hijo de Dios, desciende de allí. ¿Se dan cuenta? La tentación es, tienes que dudar de que tu Padre te ame. Duda de que Dios te ame. No te creas que eres hijo de Dios y que eres amado por Él. Porque si te quisiera realmente, no te dejaría estar aquí. Baja de ahí.
convierte estas piedras en pan. No te dejaría estar pasando hambre aquí en el desierto si realmente Él te amase. ¿Crees realmente que eres hijo amado de Dios? Y Jesús responde, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él se está refiriendo por palabra que sale de la boca de Dios a esa cita que acaba de dar, o se está refiriendo a la voz audible de Dios que hace un capítulo atrás, por decirlo así, había sonado frente a las personas en el bautismo de Jesús y había aseverado: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Piénsenlo ustedes. La tentación no era come pan y sacia tu hambre. No, eso era parte. La tentación era dudar de que el Padre la amase y que Él fuese un Hijo amado de Dios. Sin embargo, Jesús se aferró no a las Escrituras, sino a esa palabra que había dicho audiblemente: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Esa era la verdadera tentación. Si eres hijo, ¿realmente eres el Hijo de Dios? Y Jesús debía aferrarse ¿a qué palabra? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. No. Él está citando y diciéndole con esa escritura que él se está aferrando a la verdadera palabra de Dios, que fue audible, que le dijo: tú eres mi Hijo amado. Tú eres mi Hijo amado. Y se estaba siendo tentado a dudar de eso, y él, sin embargo, se aferró. No, Dios es mi papito y me ama. ¿Tiene más sentido? En la cruz Jesús se aferró a eso, porque no desechaste el clamor del afligido, sino que cuando clamó, Él le escuchó. Él dice el Salmo 22, un salmo el salmo que se menciona en la cruz. Así que el amor de Dios por Jesús, que el Padre le amase, esto lo repitió no solamente en el bautismo. En cierto momento están en el monte de la transfiguración y dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Otra vez confirma la fe que tiene Jesús, la fe de Jesús. Una vez más venían unos griegos que querían ver a Jesús. De pronto, en todo el contexto, aparece una voz que dice: tú eres mi Hijo amado, ya te he glorificado y te glorificaré otra vez. Me glorificaré en ti otra vez. Mostraré mi carácter en ti. Una y otra vez el Padre buscaba que Jesús afirmase su fe en esta oscura tierra y que Jesús pudiese confiar en que era un Hijo amado de Él. Esa es la palabra por la que vivía Jesús, una palabra audible, no escrita. Además, está en el contexto. O sea, cuando me dicen no está sacando la escritura de contexto, son ellos quienes están sacando la escritura de contexto. No están leyendo con calma y bien, viendo que acaba el Padre de decirle: tú eres mi Hijo. Viene este y le dice: oye, ¿en realidad eres Hijo de Dios? Y Jesús dice: no, me voy a aferrar a esa palabra, la palabra de que soy el Hijo amado. Entonces, cuando dice: tú eres mi Hijo amado y estoy contento contigo, es en lo que creía Jesús. Al atesorar esto, noten qué interesante, al atesorar, guardar esto en su corazón, nosotros también podemos guardar esto y compartir, ser amados de igual forma o creer en ese amor, tal como Jesús. Él lo dijo en Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. O sea, al guardar la fe de Jesús, creemos que el Padre nos ama de la misma manera que Jesús nos ama y que amó a su Hijo.
¿Se dan cuenta? Guardar la fe de Jesús significa creer que el Padre, que somos sus hijos amados y que Él tiene gran contentamiento en nosotros. ¿Se fija? Y permanecemos en ese amor y lo atesoramos, ya que repetimos, es lo mismo en griego y en hebreo, guardar, atesorar. Atesoramos que Él nos ama. Y a nosotros nos llama a su Hijo y nos ama a nosotros. Y de esa forma también aceptamos y buscamos amar a los demás. Eso es guardar los mandamientos. Juan 15 viene hablando de los mandamientos, pero aparte introduce allí la fe de Jesús, que es que el Padre le ama. ¿Se dan cuenta cómo está conectado en Juan 15? Por lo que ellos no miran, los que guardan la fe de Jesús, no miran a Dios como si fuera igual que los gobernantes que repasamos en la estatua de Daniel. No están adorando a la imagen de la bestia como un ser exigente, dictador, arbitrario, que dice: yo soy el Todopoderoso, adórenme a mí. Sino a la imagen real de Dios, que es... ¿Cuál es la imagen real de Dios? Jesús. Él es la imagen misma de la gloria de Dios. Él es la imagen visible del Dios invisible. El Evangelio que brilla en la faz de Jesucristo es la gloria de Dios. Ese es otro texto más, 2 Corintios 4 o 1 Corintios 4. El Evangelio. Y es el Dios de este siglo que nos ha cegado el entendimiento para que no veamos la imagen de Dios que brilla en la faz de Jesucristo. La imagen de Dios es Jesús. Tú miras a Jesús, ves cómo es Dios. Tú miras a Nabucodonosor, ves en el Dios que cree en las religiones. Así es. Tú miras a Nerón y ves en el Dios que cree en las religiones. Nerón se hacía llamar, Augusto César también, el Hijo de Dios. La encarnación de la deidad. Él decía: no hay otro nombre. Los romanos decían: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino bajo el César. César es el Señor, decían. Es el eslogan opuesto al de los cristianos. Jesús es el Señor y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. La salvación, Yeshua, Jesús. Él es la única forma de que nosotros podamos llegar a Dios. Jesús es el camino hacia Dios, Jesús es la verdad acerca de Dios y Jesús es la vida misma manifestada de Dios. Nadie va al Padre sino por mí, dijo Jesús. Así que tú compara tu creencia de Dios con Jesús. Hace poco publiqué un versículo y puse debajo del versículo en Facebook: síganme para más mentiras. Y el texto decía así: y Jesús una noche tomó su espada y cortó la cabeza de 185.000 del ejército asirio. Y eso porque hace poco, y yo también estaba enterado de eso, vi que enseñaban que el ángel de Jehová es Jesús. Y yo estoy teológicamente de acuerdo. Pero cuando tú atribuyes a Dios la imagen de un asesino, yo te desafío a decirme que Jesús es capaz de tomar una espada y cortar la cabeza de 185.000 personas. De hecho, este estudio ya lo tenemos en el canal. Bastián Ángel, acerca de los 185.000 del ejército asirio. Ya lo hemos revisado, así que puedes buscarlo. Sin embargo, te desafío a creer que Jesús, que le dijo a Pedro: guarda tu espada, todos los que tomen espada morirán. O cuando le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas, él dijo: basta ya con la espada. Cuando Santiago y Juan dijeron: ¿quieres que hagamos que descienda fuego del cielo para que los consuma? Jesús dijo: vosotros no tenéis idea de qué espíritu sois. ¿Creen que Elías lo hizo bien? No tienen idea de qué espíritu hay detrás de eso, de querer que las personas sean consumidas por el fuego. A Jesús no se atreven, ¿verdad?
Sí, el ángel de Jehová. Claro, es que cuando le das esos apelativos, el Todopoderoso, el Shaddai, el Ión, el Creador de los cielos y de la tierra. Claro, te cuadra. Pero como le llamó Jesús, no te cuadra. Papito. No puedes decir, papito mató a 20.000 personas con fuego y los quemó. No puedes decir, mi papito, si yo no le obedezco, me va a cortar la cabeza, o me va a echar al fuego, o me va a aniquilar, o me va a echar a un infierno eterno. Papito, qué lindo. Porque el espíritu de su Hijo, que ha sido enviado a nosotros, clama, Abba, papito. Ese es el sello de Dios. La imagen correcta de Dios en la frente, su nombre, su carácter. En el sistema hebreo, el nombre es el carácter. Así que si tienen escrito el nombre de Dios en la frente, tienen en su frente el carácter de Dios. Si tienen escritos en la frente el nombre de la bestia y el número de su nombre, están adorando la imagen de Dios como si fuera una bestia. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Que no se puede cuando ves a Dios como tu papito. Cuando crees que tú eres su hijo amado en quien Él tiene contentamiento, no puedes creer al mismo tiempo que si tú no lo obedeces, Él te va a matar. Es incompatible. Es incompatible. Y es porque son dos dioses diferentes. El Dios de Jesús y el Dios que han presentado las religiones por tantos años. No me malinterpreten. No me malinterpreten. Las religiones están bien intencionadas, pero siempre echan a perder el Evangelio. Y se los digo esto porque íbamos muy bien con Lutero. Queriendo reformar la Iglesia Católica. Pero, ¿cómo reformar algo que ya viene de bases quebrado? Que ya estaba de base persiguiendo a las personas y matándolas porque no creían en como ellos creían. Porque creen en ese Dios. Llegará el día en que cualquiera que os mate pensará que rinde un servicio a Dios. Pero harán esto ¿por qué? Dice Juan 16:2. Porque no conocen a mí ni a mi Padre y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Porque cualquiera que crea que matar está bien en nombre de Dios, no conoce a Dios ni a Jesús. Y es más, en su corazón en realidad, si tuvieran la oportunidad, por sus leyes y tradiciones terminarían de nuevo crucificando a Jesús. Porque eso fue lo que le pasó a los fariseos. Así que recordemos que el sello de Dios en la frente es la imagen de Dios. Como un papito amoroso. Como un niño que recién aprende a decir, Abba, papito. En tal caso, los 144.000 son los hijos de Israel que cambiaron su imagen de Dios y salieron, por así decirlo, del lado oscuro de la fuerza, de adorar a un Dios así como César, a adorar al verdadero Dios. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan, atesoran el cometido de creer en Jesús y amar a los demás, y guardan también la fe que tenía Jesús, la fe de creer en Dios, como alguien, como un papito que le dice, tú eres mi hijito amado, en ti estoy contento, no estoy enojado, estoy contento contigo, estoy feliz, el evangelio del Dios feliz, estoy feliz contigo, no enojado, en ti tengo contentamiento, no decepción. A ti te miro con amor, no con vergüenza ni con frustración. Ese es el evangelio en el que yo creo. Y esa es la fe que atesoro, la fe de mi Señor Jesús. Pero muchos creen que por yo predicar esto, estoy destruyendo o siendo tropiezo para la fe de otros. Le estoy diciendo ¿cuál es la fe de Jesús? Pero muchos no querrán escuchar, porque creen que la fe es creer en la Biblia y la Biblia sola. Y se están perdiendo del gran amor del Padre. Pues el momento está cerca.